Well, thank you. Bueno, muchas gracias. No puedo hacerlo en español, pero supongo que habrán dicho cosas buenas de mí. Voy a comenzar expresando mi gratitud por haber sido invitado a hablar aquí. Compartimos el mismo océano, Argentina e Islandia. También debo mencionar que Jorge Luis Borges, lo conozco, espero haberlo pronunciado bien. Es un autor muy conocido en mi país. Y aprendió el idioma y tradujo algunas de sus obras, así que nos sentimos conectados con eso. Luego de escuchar las presentaciones de hoy, me di cuenta que en Islandia tenemos problemas muy similares a los que hemos visto descritos aquí, de muchas maneras. Tenemos una alta inflación, 8,9%. Nuestra economía está creciendo rápidamente, 5% este año, 10% el año pasado, que parecería bueno, pero no para los bancos centrales. Así que tendremos que enfrentar los mismos problemas que enfrentan en los países de América del Sur. Y también tenemos una economía basada en recursos. ¿Cómo lo puedo pasar? Muchas gracias. Pero voy a hablar de la crisis que experimentamos y las lecciones que aprendimos, porque uno podría decir una crisis perfecta, incluso en el contexto de América Latina. Entonces comenzó en 1994. Nos convertimos en miembros de del área económica europea. No somos parte de la Unión Europea. Nuestra política externa es que nosotros dejamos tranquilos a nuestros vecinos y los vecinos nos dejan tranquilos a nosotros. Nos convertimos en miembros del mercado europeo. Quiere decir, tenemos libre comercio, libre flujo de servicios, bienes, capital, mano de obra. Luego, el capital llegaba, igual la mano de obra en nuestra economía. En 2002 obtuvimos una calificación de AAA. Teníamos 3 bancos importantes, no demasiado grandes como para caer, pero obtuvieron la misma calificación que el soberano. Esta es nuestra historia de calificación. Luego de obtener una calificación de AAA, en el área económica europea, el mismo proceso en Islandia ocurrió con el euro y con el dólar, una eurización de nuestro país. Entonces el euro empezó a utilizarse como vehículo en el sector financiero. Los créditos corporativos se otorgaban en euros y también en el sector de viviendas. La idea es que nuestro país entró en el sector financiero. Este es nuestro sector, nuestro sistema financiero y la calificación de los bancos. Teníamos un sistema bancario 10 veces más grande que el PIB.
Entonces se transformó de demasiado grande para fracasar a demasiado grande para poder salvarlo. También en el sector bancario, lo mismo que sucedió en Suecia, son solo internacionales los bancos cuando están vivos. Cuando mueren, listo, se transforman en bancos nacionales. Entonces, básicamente, con la crisis de Lehman Brothers, el colapso de Lehman Brothers, entramos en esta crisis. Pedimos a la Fed una línea de crédito y el sistema colapsó. Como pueden ver, pasamos de AAA en unas 2 semanas más o menos. En 2 semanas, básicamente, perdimos la credibilidad que teníamos. Esta es nuestra moneda, que se devaluó el 50% antes de implementar controles de capital para detener esto. No había un rescate en el sistema para nuestra moneda. Los bancos en Islandia ofrecían en el Reino Unido líneas de crédito. Cuando los bancos colapsaron, los británicos pedían una garantía del gobierno para eso. Cuando lo rechazamos, invocaron una legislación terrorista para congelar nuestros activos en el Reino Unido. Y entonces el Banco Central fue nombrado como una entidad terrorista. Lo mismo, como si fuéramos el Hezbollah. El sistema colapsó, no se puede transferir dinero a una entidad terrorista. Por supuesto, los británicos no pensaron que nosotros éramos terroristas, por supuesto, pero en su marco legal era la única manera que tenían para congelar esos activos. Y entonces esto se transformó en la disputa en la que se demandaban una garantía con una cantidad de dinero. No sé si escucharon hablar de lo que tuvo que pagar Alemania luego de la Segunda Guerra. Nos pidieron que la misma garantía o incluso un monto mayor. So if you can imagine this. Así que imagínense la situación. Antes de septiembre de 2008, éramos uno de los países más ricos del mundo. Estamos en el top 10 con una calificación de AAA y luego en 3 meses perdimos nuestra calificación. Nuestra moneda colapsó 50%, teníamos controles de capital y nos etiquetaron de terroristas. Esto generó una gran crisis y una crisis política incluso. Tuvo que renunciar autoridades del gobierno, del Banco Central, las autoridades regulatorias también. Un gran proceso de desequilibrio. Una de las razones por las que fracasamos fue porque éramos demasiado grandes para rescatarnos. No éramos parte de la Unión Europea, del bloque económico. Entonces, tuvimos que atravesar reformas. Nosotros dividimos el sistema bancario en 2.
En la primera semana de octubre, nadie nos atendía en Europa o en Estados Unidos. Teníamos un sistema que era 10 veces en nuestro producto, que colapsó. De manera que lo que hicimos fue tomamos reglas de fuerza mayor. El Parlamento implementó una ley con derechos extraordinarios para transformarlos en bancos nacionales. El sistema bancario se abandonó, se liquidó. Y también decidimos debería haber un pari passu entre depósitos y bonos que decidimos pasar los depósitos por encima. Esto era ilegal. Pero decidimos tomarlo como una medida de fuerza mayor, en la ley de fuerza mayor, para mantener nuestra independencia. Esto es lo que nosotros hicimos. Y también quiero mencionar que pudimos pagar los depósitos a las líneas de depósito que tenían los británicos. Ya pagamos todo. No, ellos no resolvieron todo, nosotros no, pero bueno, el sistema bancario británico era 5 veces el PIB y en ese momento tenían mucho miedo que lo que había sucedido en Islandia se contagiara a su economía. Ahora voy a pasar entonces a que Islandia fue la primera economía desarrollada en buscar asistencia del Fondo Monetario Internacional. Un mes y medio después entraron los británicos, nosotros logramos el acuerdo. Fue la primera vez que el Fondo Monetario sancionó los controles de capital. El Fondo Monetario también sancionó la ley de fuerza mayor, tomar control de los bancos, cambiar la prioridad de los depósitos. Y el programa tenía estos 3 líneas principales que luego nosotros implementamos. Se habló de los controles de capital. Era la única manera que teníamos de organizar el sistema bancario sin una huida de capitales. Y también reducir la tasa de interés sin el riesgo de desbalances de capital. El gobierno también se pudo refinanciar a una muy baja tasa, con un mercado captivo. Con un mercado de capitales. Podemos ver también que los bonos se vendieron en una subasta a un muy bajo precio, 10 centavos de dólar. Y todos los compraron los fondos de cobertura de Estados Unidos. El sistema financiero, básicamente, los americanos se adueñaron del sistema financiero. Tratamos entonces de transformarlo en un socio. Compraron estos bonos a un precio muy barato. Así que tratamos de transformarlos en nuestros socios para la reorganización del sistema bancario y la resurrección de nuestra economía. Así que pudimos lograr que aceptaran un programa de condonación de deuda
la mayoría estaba en moneda, en divisas, y lo transformamos en corona islandesa. También hubo una deuda, un programa de condonación de deuda para viviendas. Temíamos en ese momento que hubiera paros, huelgas debido a la situación. Si la deuda está en moneda local y el sistema colapsa y el precio de la deuda aumenta y tienes un capital negativo en sus viviendas, para cualquier banco central ese es el gran miedo. También aprobamos muchas enmiendas legales para aumentar los derechos de los acreedores. Como nación, nosotros nunca matamos a nadie por respecto al imperio, sino propiedad. Para nosotros la propiedad es sagrada. Entonces, si uno no paga sus deudas, entonces te pueden buscar más allá de la tumba. Pero nosotros aprobamos una regulación, de manera que la gente podría quebrar, pero poder tener una línea de crédito nueva de 5 años. Y eso fue muy importante porque le dio a los acreedores una nueva posición frente a los bancos. Y finalmente, no queríamos que quedara en manos de otros nuestro sector financiero. Entonces logramos un acuerdo que se podían ir con los activos extranjeros del sistema bancario, que eran muchísimos, un sistema bancario en el 78% de activos extranjeros y el otro locales. Nosotros tenemos controles de capital, ¿sí? Y los controles de capital también se aplican a los activos extranjeros de los bancos. Entonces no pueden irse hasta que acepten entregar al gobierno los activos locales. Al principio no estaban muy contentos. Llevó un poco de tiempo convencerlos, pero finalmente lo hicieron. Las acciones quedaron todas, los activos quedaron todos en coronas, y el costo de la crisis se estimó el primero en 41% de nuestro producto, y luego tuvimos una ganancia de 3,9% del PIB, luego de que entregaran los activos en moneda local. Y luego ¿cómo puedo decirlo? Hubo una reforma integral del sector financiero y pasamos de un país con déficit de cuenta corriente a un país con superávit. También hubo un boom turístico. Volvimos a ganar nuestra calificación, no a AAA todavía, pero esperamos poder lograrlo. Y también era una prioridad para nosotros mantener la relación entre el soberano y los bancos, dividirlo. Y entonces dentro del marco europeo se le ofrece a los bancos una garantía
de gobierno de demasiado grande para fracasar. Los bancos son privados y la gente que le presta a los bancos como los bonos tiene que tomar la responsabilidad, pero nos aseguramos que los pasivos del gobierno estén seguros, de manera que pagamos nuestra deuda. Para concluir, quiero repasar al Banco Central, que ha tenido amplias facultades para intervenir. En primer lugar, somos una pequeña economía abierta. En nuestra historia hemos enfrentado el problema de ser abiertos y comerciar con el mundo. No porque nosotros exportamos 3 tipos de bienes: aluminio, pescado y turismo. De manera que somos una economía basada en recursos. Pero al mismo tiempo, al ser abiertos y vender recursos, es volátil. Durante nuestra historia hemos experimentado el monopolio de la venta de pescados. Entonces, la única manera de tener una manera independiente, una monopólica independiente, es a través de 3 maneras de manejar la balanza de pagos: imponer controles de capital, pero también utilizar herramientas macroprudenciales, que es lo que hemos estado haciendo. La primera lección es un marco integrado con decisiones de política transparente. El Banco Central se fusionó con el sistema financiero, el FCA, para intervenir en las decisiones de préstamo de los bancos. Hay 3 comités que toman decisiones en el Banco Central: el Comité de Política Monetaria, el Comité de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisor Financiero. Yo tengo un solo voto, ¿sí?, dentro de estos, y las decisiones son transparentes. En la segunda lección, intentamos controlar la balanza de pagos a través de intervenciones directas. También intentamos mantener un mercado de divisas estable. Estoy feliz si la gente no habla sobre nuestra moneda. Si el mercado de monedas no se discute, entonces estamos haciendo un buen trabajo. Tratamos de mantener la estabilidad, límites sobre la posibilidad de las entidades domésticas de acumular deuda. En una pequeña economía, si la entidad toma un apalancamiento externo y se basa en externalidades para otros, tiene que pagar. Y también limitamos el alcance para el acceso a futuros en divisas como moneda especulativa o carry trade especulativo. También tenemos medidas de entrada de capital. No voy a entrar en detalles de esto. La tercera lección es que nuestro sistema bancario es el sistema más regulado de Europa. Tenemos 20-30% de buffers de capital, medidas basadas en los acreedores. Si uno quiere comprar una casa en Islandia, tiene que tener una capital de 25%, si no, no puede obtener un préstamo. El servicio de la deuda tiene que ser menos del 35% de sus ingresos, si no, no pueden obtener un préstamo. De manera que estos son intervenciones muy estrictas. La supervisión financiera es transparente, que es clave
Debemos mantener la confianza pública en el sistema. Entonces tenemos que ser transparentes. Tenemos que hacer públicas las intervenciones que nosotros realizamos. También es muy importante tener conclusiones sistemáticas de los datos que obtenemos. Tenemos reglas estrictas sobre bonos, restricciones en partes relacionadas. Nuestros bancos son rentables, pero ponemos límites en lo que se puede prestar. La estabilidad del mercado laboral es muy complicada, pero somos uno de los países más igualitarios en el mundo. Eso es algo que ha sucedido en nuestra historia. Nosotros, los que no querían vivir con un rey, nosotros dijimos, bueno, listo, nosotros, cada uno es su propio rey. Así que creemos realmente en la igualdad. Y eso es un problema para el mercado laboral, porque no hay acuerdo. No hay una diferencia entre un empleado sanitario, un banquero, un pescador. Desde que nosotros formamos parte del mercado laboral de Europa, hemos visto una gran entrada de trabajadores sin calificaciones de Europa Oriental que se mudaron a Islandia y a la vez tienen los mismos salarios que en Europa, donde hay diferenciales mucho más grandes. Esto ha sido un problema porque el mercado laboral enfrenta disputas. La sexta es que las políticas necesitan soporte político. Esto significa que la política fiscal, esto ha sido un problema, ¿no? En este programa del FMI armamos un marco fiscal que básicamente le pone esposas al gobierno central, ¿no? Esto se rompió este marco durante la pandemia y fue difícil de restablecer. Entonces, la política fiscal no ha sido lo suficientemente contracíclica como se supone que tiene que ser, pero también el respaldo político para este marco fiscal monetario también tiene fallas, porque es fácil para los políticos hacer que el Banco Central sea un chivo expiatorio de fallas. Entonces, es muy importante que, sin importar el marco que se adopte, que haya mucho apoyo político, porque de lo contrario va a fallar, va a fracasar. Con cada marco monetario, ¿no? Hay costos y beneficios. Por ejemplo, ha habido discusiones en cuanto a si teníamos que entrar a la Unión Europea y adoptar el euro, por ejemplo. Y hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero fundamentalmente la política o los problemas de política son los mismos. Uno tiene que actuar de una manera. Estas son 6 lecciones que nos podemos llevar, que nosotros hemos aprendido. Y otra vez, bueno, tenemos probablemente solamente tenemos 400.000 personas, ¿no? Y es una política independiente monetaria y tratamos de crecer con este marco que puede tener estos resultados con un sector muy especializado. Como noté que esto es muy similar aquí en la Argentina, ¿no?
¿no? El sector exportador, en donde el tipo de cambio también es muy bajo, en nuestro caso, y también somos muy abiertas la economía a los shocks externos. Como dije, esto fue casi como una crisis perfecta para nosotros, podríamos decir, pero hemos podido recuperarnos de la misma. Así que espero que algunas de estas lecciones les resulten de utilidad en su contexto actual. Muchísimas gracias.